Hola, ¿qué tal? En este video veremos la norma técnica sectorial colombiana NTS-TS 001-1, destino turístico, área turística, requisitos de sostenibilidad. Definiciones. 3.2. Área turística. Es una unidad territorial con vocación turística delimitada espacialmente de menor tamaño que un destino turístico, en la que se cuenta con capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de gestión enfocados a lograr su sostenibilidad. Se caracteriza por la presencia de alguno de los siguientes componentes: atractivos, servicios o facilidades, infraestructura básica, actores públicos, privados o demanda turística, como conjunto de bienes y servicios ofrecidos al visitante o turista en la zona y por diversos grupos humanos, entre los cuales se encuentra la población residente. 3.19. Destino turístico. Es una unidad territorial con vocación turística delimitada espacialmente, en la que se cuenta con capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes de gestión enfocados a lograr su sostenibilidad. Se caracteriza por la presencia de algunos de los siguientes componentes: atractivos, servicios o facilidades, infraestructura básica, actores públicos, privados o demanda turística, como conjunto de bienes y servicios ofrecidos al visitante o turista con valor agregado en la zona y por diversos grupos humanos, entre los cuales se encuentra la población residente. Delimitación territorial del destino o área turística. Para la delimitación del territorio objeto de la implementación de la norma, se debe utilizar la cartografía a una escala que permita un detalle apropiado y establecer la opción que le aplica de las siguientes, teniendo en cuenta las definiciones respectivas de acuerdo a los numerales 3.2 y 3.19. A. Destino turístico. B. Área turística dentro del destino. El destino turístico o área turística dentro del destino debe definir y documentar las actividades turísticas que se realizan y los productos y servicios turísticos que se ofrecen. 4.1. Infraestructura y uso del espacio público. En el destino o área turística se deben adelantar acciones para: A. La implementación de principios y criterios de diseño y construcción sostenible. B. Implementar señalización turística o señalética que facilite la identificación de la oferta turística, así como la delimitación de la zona objeto de implementación de los requisitos de esta norma. 5. Autoridad y responsabilidad. En el destino o área turística se debe: A. Identificar a las personas, entidades u organizaciones responsables en el cumplimiento de los requisitos de esta norma, así como los representantes de cada una de ellas. B. Designar un responsable o líder general del proceso, el cual puede ser una persona natural o jurídica. C. Gestionar y brindar la información que se requiera por parte de las personas, entidades u organizaciones responsables para lograr la implementación de la norma y brindarle por parte de estas el apoyo requerido al líder designado. D. Coordinar la definición y ejecución de acciones por parte de las personas, entidades u organizaciones responsables de acuerdo con lo exigido en los requerimientos de la norma. 6. Requisitos legales y otros. En el destino o área turística se debe: A. Identificar la legislación que sea aplicable y adelantar acciones para el cumplimiento de la misma y de otros requisitos relacionados con la gestión de la sostenibilidad que se suscriban. B. Adelantar acciones para el cumplimiento de la legislación relacionada con el uso del suelo por parte del sector turístico. C. Adelantar cuando se requiera el respectivo proceso de consulta previa en cumplimiento de lo establecido en el convenio 169 de la OIT, ratificado por la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993. D. Adelantar acciones con el sector turístico para la adecuación de infraestructura para personas con discapacidad de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 7. Política de sostenibilidad. En el destino o área turística se debe definir de manera participativa entre las entidades y organizaciones, de acuerdo con el numeral 5 literal A, una política de sostenibilidad que:
A. Incluya su compromiso con el mantenimiento mejor de los impactos positivos en términos ambientales, socioculturales y económicos, el manejo, minimización o eliminación de aquellos negativos generados o relacionados con el desarrollo de su actividad, el cumplimiento de los requisitos legales y de mejora continua. B. Esté disponible y sea difundida al público y población residente. Octavo, código de conducta. En el destino o área turística se debe contar con un código de conducta, el cual debe ser divulgado entre la población residente, visitantes y turistas. 9. Requisitos de gestión. 9.1. Identificación de aspectos e impactos. De manera participativa entre las entidades y organizaciones y de acuerdo con el numeral 5, literal A, en el destino o área turística se debe: A. Identificar las actividades, productos y servicios turísticos que se ofrecen. B. Identificar los aspectos ambientales, socioculturales y económicos con los que tiene relación dichas actividades, productos y servicios turísticos. C. Identificar los impactos ambientales, socioculturales y económicos asociados a dichos aspectos. D. Tener en cuenta como mínimo los requisitos contenidos en esta norma para realizar un análisis y evaluación de impactos reales y potenciales que permitan determinar las prioridades de actuación e incluya consideraciones ambientales, socioculturales y económicas enfocadas a la sostenibilidad. E. Documentar esta información y determinar los periodos de actualización y mantenerla actualizada. 9.2. Programas para la sostenibilidad. En el destino o área turística se debe: A partir de la información resultante, de acuerdo con el numeral 9.1, formular e implementar programas enfocados a la sostenibilidad que incluyan como mínimo objetivos, actividades, metas cuantificables, alcanzables y medibles, indicadores responsables, plazos para su logro y seguimiento que lleven al cumplimiento de la política de sostenibilidad. B. Realizar monitoreo, seguimiento y medición a los programas que permita garantizar el cumplimiento de la política de sostenibilidad y de los demás requisitos de la norma. 9.3. Capacitación. En el destino o área turística se deben adelantar acciones de capacitación periódica dirigida a quienes hacen parte de la autoridad y responsabilidad para la implementación y mantenimiento de los requisitos de la sostenibilidad. 9.4. Documentación y registros. 9.4.1. Documentación. En el destino o área turística se debe: A. Documentar la información resultante de la implementación de los requisitos de la norma, la cual debe incluir al menos 6. Requisitos legales y otros requisitos. 7. Política de sostenibilidad. 9.1. Identificación de aspectos e impactos. 9.2. Programas para la sostenibilidad. 9.5.1. Preparación y respuesta ante emergencias. 9.6. Mejora continua. Asimismo, se debe llevar un listado que facilite el control de los documentos vigentes, donde se pueda evidenciar el responsable, la ubicación, actualización y versión vigente. 9.4.2. Registros. Mantener registros de las actividades que son evidencia del cumplimiento de los requisitos. Estos deben ser legibles, identificables y estar disponibles. Nota: puede estar en cualquier formato o tipo de medio. 9.5. Seguridad. 9.5.1. Preparación y respuesta ante emergencias. En el destino o área turística se debe diseñar e implementar un plan de emergencias y contingencias, el cual debe: A. Ser articulado con los planes de la misma naturaleza del nivel local, sectorial o nacional, según donde se encuentre ubicado. B. Comunicar los elementos claves de respuestas a seguridad y emergencia a los turistas, residentes y empresarios relacionados con el turismo. C. Ser verificado a través de simulacros. D. Ser actualizado periódicamente de acuerdo con la legislación vigente aplicable y dejar registro. 9.5.2. Seguridad turística. En el destino o área turística se debe: A. Adelantar acciones para promover la seguridad de la población residente, visitantes y turistas. B. Vincular con los programas de seguridad turística que estén desarrollando, si los hay. 9.6. Mejora continua. En el destino o área turística se debe, teniendo en cuenta la política de sostenibilidad, los objetivos de los programas, el monitoreo y seguimiento realizado, adelantar acciones encaminadas al mantenimiento y mejora de las acciones que se adelanten para el cumplimiento de los requisitos de la norma.
10. Requisitos de sostenibilidad. 10.1 requisitos ambientales. 10.1.1 protección de la biodiversidad. En el destino o área turística se debe a adelantar acciones de conservación y uso responsable cuando esté localizado en áreas naturales. B. Respetar las rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, lagos, lagunas, ciénagas y manglares, reservas de flora y fauna y áreas de alta amenaza y riesgo no mitigable de acuerdo con la legislación vigente aplicable. C. Adelantar acciones para que en la cobertura vegetal de las áreas verdes y en tareas de restauración cuente con especies nativas. 10.1.2 Apoyo a programas de protección y uso sostenible de la biodiversidad. En el destino o área turística se debe a. Adelantar acciones encaminadas a la protección, conservación y uso sostenible según la legislación vigente aplicable de los ecosistemas presentes. B. Adelantar acciones encaminadas a la conservación, uso sostenible de la biodiversidad y fomentar comportamientos responsables de los actores para con su entorno. C. Adelantar acciones o participar en programas ambientales. 10.1.2 Apoyo a programas de protección y uso sostenible de la biodiversidad. En el destino o área turística se debe de adelantar y divulgar acciones encaminadas a impedir la comercialización, el consumo, la ejecución o apoyo a actividades encaminadas a la colección y tráfico de especies animales o vegetales silvestres y de especies endémicas que no cuenten con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las autoridades ambientales competentes o sobre las cuales recaiga algún tipo de veda o prohibición. Liderar, apoyar o adelantar campañas con las organizaciones y entidades competentes enfocadas a la promoción y uso sostenible de la biodiversidad y a la prevención del tráfico ilícito de flora y fauna, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. 10.1.3 Áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. En el destino o área turística se debe a. Contar con la información acerca de las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas. B. Adelantar acciones para que los visitantes y turistas conozcan las áreas naturales protegidas y ecosistemas estratégicos, sus especies representativas y emblemáticas, asumiendo comportamientos responsables con el entorno, teniendo en cuenta el plan de manejo del área protegida. C. Determinar la capacidad de carga para los atractivos turísticos naturales y adelantar acciones para su cumplimiento. D. Evitar que las actividades turísticas pongan en riesgo el suministro de servicios básicos, agua, energía, saneamiento, etc., de las poblaciones residentes. 10.1.4 Gestión del agua. En el destino o área turística se debe a. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de agua. B. Adelantar acciones para el uso eficiente y ahorro de agua entre la población residente y las organizaciones identificadas de acuerdo con el numeral 5 literal A. Nota, se puede considerar dentro de las acciones la recuperación de aguas lluvias, reutilización de aguas grises, reciclaje de aguas residuales y sistemas alternos para el abastecimiento de agua, entre otras. C. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación sobre los mecanismos de uso eficiente y ahorro de agua dirigido a los turistas y visitantes. D. Contar con agua potable para el consumo humano disponible para los turistas y la población residente. Nota, el agua potable debe estar disponible en el área para visitantes, turistas y población residente. Esto no implica que todo el agua del destino o área debe ser potable. 10.1.4 Gestión del agua. En el destino o área turística se debe informar a la población residente, visitantes y turistas sobre las condiciones de la calidad del agua para su uso recreativo. F. Adelantar acciones para que no se ponga en riesgo el consumo de agua para su uso residencial frente al uso turístico. G. Adelantar acciones para el manejo adecuado, la disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos generados en el destino. 10.1.5 Gestión de la energía.
En el destino o área turística se debe adelantar acciones para a. Registrar y monitorear periódicamente el consumo de energía. B. Disminuir el consumo de energía sin afectar el servicio prestado a la población residente, visitantes y turistas. C. Usar racional y eficientemente de la energía. D. Usar la iluminación y ventilación natural sin comprometer las condiciones de confort para los visitantes y turistas. Nota: se recomienda estimular el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía. 10.1.6 Uso de los productos químicos. En el destino o área turística se deben adelantar acciones para minimizar y utilizar adecuadamente los productos químicos, identificando aquellos que generan un impacto significativo sobre el ambiente. 10.1.7 Gestión y manejo de residuos. En el destino o área turística se debe a. Llevar registros de la cantidad mensual y tipo de residuos que genera. B. Adelantar acciones para el manejo integral de residuos que le incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos. C. Adelantar acciones para el manejo integral de residuos peligrosos que incluya minimización, reutilización, separación, reciclaje y disposición adecuada de los mismos. D. Cuando la disposición final se realiza a través de un tercero, seleccionar el que garantice la apropiada disposición de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 10.1.8 Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual. En el destino o área turística se debe a. Identificar las fuentes de contaminación atmosférica, auditiva y visual resultantes de su actividad. B. Adelantar acciones para incentivar el control y la disminución de la contaminación atmosférica, auditiva y visual de acuerdo con la legislación vigente aplicable. 10.1.9 Gestión de emisión de gases efecto invernaderos. En el destino o área turística se debe a. Adelantar acciones para estimar y monitorear la huella de carbono generada por el turismo usando alguna metodología reconocida internacionalmente que sea aplicable a unidades territoriales. B. Identificar las medidas para la reducción de la huella de carbono. C. Formular un plan de trabajo para la implementación de las medidas identificadas que establezcan un cronograma de ejecución en el tiempo. D. Implementar las medidas identificadas. E. Hacer seguimiento a las medidas implementadas. 10.1.10 Gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono, SAO. En el destino o área turística se deben adelantar acciones para reducir el uso de sustancias agotadoras de la capa de ozono. Nota: ver bibliografía recomendada, gestión de emisión de sustancias agotadoras de la capa de ozono. 10.1.11 Manejo de otros impactos ambientales. En el destino o área turística se debe a. Identificar y minimizar aquellos impactos ambientales negativos significativos y optimizar aquellos positivos significativos que sus distintas actividades estén generando. B. Aumentar el uso del transporte de bajo impacto, incluido el transporte público. 10.2 Requisitos socioculturales. 10.2.1 Manejo y prevención de riesgos sociales. En el destino o área turística se debe a. Adelantar acciones enfocadas a la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, EXNA, en el contexto de los viajes y el turismo. B. Adelantar acciones enfocadas a la prevención y erradicación de impactos socioculturales negativos asociados al turismo, como trabajo infantil, mendicidad, drogadicción, alcoholismo, especialmente entre población vulnerable. 10.2 Requisitos socioculturales. 10.2.1 Manejo y prevención de riesgos sociales. En el destino o área turística se debe c. Informar a la población residente, empresarios, visitantes y turistas sobre la prevención, reglamentación y sanciones según la legislación vigente en relación con la EXNA en el contexto de los viajes y turismo. D. Adelantar acciones para la promoción de la cultura de la denuncia y denunciar los casos ante las autoridades competentes. E. Prevenir la explotación laboral infantil. 10.2.2 Apoyo a las comunidades. En el destino o área turística se deben a. Adelantar acciones para que la población residente, empresarios, visitantes y turistas se comporten de manera responsable con poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, LGBTI,
y con poblaciones vulnerables como indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos o desplazados. B. Adelantar acciones para apoyar a las poblaciones u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios que resalten las características propias. C. Asegurar el respeto por la propiedad intelectual de manifestaciones tangibles e intangibles de individuos y comunidades. 10.2.3 Apoyo a grupos étnicos. En el destino o área turística se debe a. Establecer medidas para el respeto y cumplimiento de la legislación de pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros, raizales y comunidades gitanas. B. Adelantar acciones para dar a conocer la legislación referente a derechos de propiedad intelectual y el reconocimiento tradicional de grupos étnicos. 10.2.4 Satisfacción de las poblaciones residentes. En el destino o área turística se debe a. Medir el grado de satisfacción de los miembros de la población residente en relación con la actividad turística y aplicar medidas de acuerdo con los resultados obtenidos. B. Adelantar acciones para que las organizaciones identificadas en el numeral 5 literal A promuevan la responsabilidad social. C. Adelantar acciones para promover la participación permanente de la población residente y los empresarios en la planificación relacionada con el turismo y la toma de decisiones. 10.2.5 Conservación, protección y uso sostenible del patrimonio cultural. En el destino o área turística se debe a. Identificar el patrimonio cultural material e inmaterial para promover su buen uso y aprovechamiento, incluyendo los bienes de interés cultural BIC. B. Adelantar acciones para la conservación, promoción y manejo responsable del patrimonio cultural. C. Adelantar acciones con las organizaciones o entidades que trabajen y contribuyan a la preservación, promoción y conservación del patrimonio cultural. D. Adelantar acciones para que la población residente visite o disfrute los BIC. Informar a los visitantes y turistas sobre el valor del patrimonio cultural contenido en el destino o área turística. F. Divulgar a los residentes y prestadores las indicaciones de conservación y uso responsable de las áreas culturales de interés turístico. 10.2.5 Conservación, protección y uso sostenible del patrimonio cultural. En el destino o área turística se debe G. Contar con productos turísticos que promuevan el uso responsable de las prácticas culturales locales, regionales o nacionales. H. Adelantar acciones para incentivar la gastronomía y las cocinas tradicionales locales, regionales o nacionales. I. Manejar con criterios éticos la información sobre los atractivos y actividades relacionadas con el patrimonio cultural. J. Liderar o adelantar campañas con las organizaciones y entidades competentes enfocadas a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. K. Demostrar la gestión que se ha realizado con respecto a la prevención del tráfico ilícito de bienes culturales, teniendo en cuenta la legislación vigente aplicable. L. Diseñar, operar y promocionar productos turísticos que salvaguarden el patrimonio cultural. 10.3 Requisitos legales. 10.3.1 Desarrollo de la capacidad empresarial y generación de empleo. En el destino o área turística se debe adelantar acciones para a. Fortalecer el desarrollo empresarial de la población residente. B. La creación de empresas en la población residente. C. La generación de empleo para la población residente en condiciones justas y equitativas. D. El mantenimiento de las actividades productivas tradicionales. La diversificación de actividades económicas. F. Evitar la discriminación laboral o salarial por raza o género, con mujeres, hombres, poblaciones lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y poblaciones vulnerables como indígenas, afrodescendientes, raizales, gitanos o desplazados. 10.3.2 Organización de vendedores informales. En el destino o área turística se deben adelantar acciones para la organización y formalización de los vendedores informales. 10.3.3 Comercialización de insumos, bienes y servicios de la población residente.
En el destino o área turística se deben a identificar los insumos, bienes y servicios utilizados en el sector turístico que incluyan consideraciones ambientales, socioculturales y económicas de acuerdo con la disponibilidad del mercado. B. Priorizar la compra y adelantar acciones para la comercialización de insumos, bienes y servicios producidos en la región y procedentes del comercio justo. C. Adelantar acciones para la comercialización y uso de artesanías elaboradas por personas o empresas de la región en condiciones comerciales justas. D. Apoyar al desarrollo de las poblaciones u organizaciones que elaboran productos o prestan servicios que promuevan el uso sostenible de las materias primas utilizadas para su producción y que resalten las características propias de la región. 10.3.4 Satisfacción de los visitantes y turistas. En el destino o área turística se debe a. Llevar registro periódico del número de visitantes y turistas. B. Medir y registrar el grado de satisfacción de visitantes y turistas teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la sostenibilidad. C. Aplicar medidas de acuerdo con los resultados obtenidos. D. Adelantar acciones para motivar a los visitantes y turistas a que contribuyan de manera voluntaria con la sostenibilidad. 10.3.5 Producto turístico y promoción. En el destino o área turística se debe a. Adelantar acciones periódicas para la promoción responsable del turismo que consideren aspectos relacionados con la sostenibilidad, calidad, salubridad, higiene y seguridad. B. Contar con productos turísticos que incorporen criterios de sostenibilidad y tengan en cuenta la vocación del destino o área turística. C. Adelantar acciones para difundir las normas técnicas sectoriales relacionadas con la sostenibilidad y la calidad turística. D. Adelantar acciones para el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios turísticos suministrados por la población residente. 10.3.6 Monitoreo económico. En el destino o área turística se debe a. Medir y monitorear regularmente la contribución económica directa e indirecta del turismo a la economía del destino o área turística. B. Divulgar los resultados del monitoreo. 10.4 Información y sensibilización. En el destino o área turística se debe a. Adelantar acciones periódicas orientadas a difundir buenas prácticas ambientales, socioculturales y económicas entre la población residente, empresarios, visitantes y turistas. B. Adelantar acciones de sensibilización a la población residente en relación con las ventajas, los beneficios generados por la implementación de esta norma, así como los impactos positivos y negativos que el turismo pueda generar, de igual manera las oportunidades, desafíos e importancia de la sostenibilidad. C. Divulgar y difundir a los prestadores de servicios turísticos las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad y calidad turística. Bibliografía: Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1, primera actualización. Información relacionada en certificacioncalidadturística.com.co. Imágenes de apoyo recuperadas a través de la internet. Imágenes de apoyo del autor. Mi nombre, William Medina Solano, experto en turismo sostenible. Los invito a que se inscriban a mi canal en YouTube, Turismo Sostenible William Medina S, y me sigan en mi fanpage en Facebook, Turismo Sostenible Colombia. También los invito a que visiten mi página web, turismosostenible.co. Mi teléfono de contacto en Colombia, 314-297-2618.